Lo que me dio la idea de hablar sobre esto tiene que ver con una idea que anda dando vuelta en función del compromiso asumido con el FMI, que todos sabemos, todos los argentinos sabemos que no lo vamos a cumplir. Nosotros nunca vamos a cumplir ningún compromiso de eso, porque ya el compromiso de por sí está hecho para que no pueda ser cumplido. Solo lo que vamos a hacer es luego renegociarlo. Aparecieron dos economistas conocidos, Osvaldo Giordano y César Litvin, que advirtieron que los procesos escalonados ya fracasaron. Es decir, no se puede andar reformando día a poquito, en este caso, la estructura impositiva de un país, porque eso fracasa. Algo de cierto hay, no voy a decir que no, es verdad, porque te van poniendo palos en la rueda, porque siempre hay ganadores y perdedores, porque, vuelvo a insistir, tengamos en cuenta que cuando hay un proceso de este estilo, hay ganadores y perdedores. Cuando uno dice, pongo impuestos en tal lado y los saco de tal otro, alguien gana y alguien pierde. Entonces, cuando eso lo hago despacito, la presión es difícil, sobre todo de los poderosos, porque del otro lado nunca hay presión. Entonces, bueno, se hace de un saque y ya está. Eso es un poco la idea que subyace detrás de esto en términos simples. Ellos proponen reemplazar impuestos distorsivos, que representan el 8% del PBI, un número, 8% del PBI. Debe ser más o menos 16 veces el presupuesto de defensa de la Argentina, por un esquema más neutro. Después vamos a ver qué significa neutro, porque cada vez que nos hablan de esquema neutro es como que nos están dorando la píldora. El debate se centra en la viabilidad de un super IVA, y ahí ya tenemos una pista de qué le llaman neutro, o de un impuesto minorista al estilo estadounidense. Bueno, veremos. ¿Qué dice Osvaldo Giordano? En realidad lo del impuesto minorista al estilo estadounidense lo dije yo, no crean que es un debate internacional. En la propuesta, Osvaldo Giordano, economista que ha estado un poquito en cada uno de los gobiernos, como corresponde a cualquier técnico, no se definió por una alícuota concreta, con el llamado super IVA, pero lo que planteó en concreto es absorber y reemplazar tres tributos. El actual IVA nacional, impuesto al valor agregado, que hoy tiene una tasa del 21%, que es una tasa de emergencia, ¿no? Estaba en el 18 y antes estaba en el 15, y así fue subiendo despacito el IVA, y la última vez que subió hace décadas ya, si no me equivoco, había sido Cavallo, creo que el que puso el IVA de emergencia en el 21%, era solo por un tiempito hasta corregir la situación y después volvía al valor anterior. Bueno, evidentemente nunca bajó. Es como el dólar, cuando sube nunca baja, o baja. El dólar sí a veces baja un poquito para tomar impulso, pero en definitiva el valor siempre es positivo. El IVA oscila en la Argentina entre el 21%, que es el IVA general, desde una base del 10,5% en los productos que tienen IVA reducido, hasta aquellos con un IVA aumentado, como, adivinen qué, los servicios públicos. La electricidad, por ejemplo, tiene un IVA aumentado, porque parece que debería ser un bien de lujo tener electricidad en la Argentina, y se paga un 27%. Después están los ingresos brutos provinciales y tenemos las tasas de seguridad e higiene municipales. Todo muy a grandes rasgos, porque es asustador la cantidad de impuestos que hay y que se siguen creando, porque si hay algo que tienen creatividad los políticos es para poner impuestos. Y esto no es un discurso liberal, como van a ir viendo. La idea de unificar todo en un solo impuesto, entonces lo que propone Giordano, administrado por un organismo nacional como el ARCA, que pues nosotros le cambiamos el nombre al mismo organismo de antes, y de esa manera creemos que va a ser más eficiente. No sé, en un momento era la CIDE, después pasa a ser la AFI, y así sucesivamente. No iba a exceptuarse, por supuesto, a la AFIP, que pasó a ser el ARCA. Ahora es otra cosa, porque ahora cerca es otra cosa, es más eficiente y justo. La idea de esto es, como decíamos, unificar entonces todos los impuestos para luego distribuir los recursos entre nación, provincias y municipios. Los tributaristas dicen que bueno, que esto se puede hacer, pero hay que tener cuidado con la recaudación, que no se pierda, para no generar un salto inflacionario inmediato.
y cómo esto se tiene que estructurar. Entonces hay un consenso, una idea en que la alícuota del 21% debería ajustarse entre 2 y 4 puntos, o sea, pasar al 23 o al 25% el IVA. El IVA y el super-IVA en consecuencia es un impuesto regresivo por definición propia. ¿Por qué? Porque grava el consumo directo y además afecta proporcionalmente a la gente que tiene menos ingresos. Paolo Roca y yo pagamos exactamente lo mismo que alguien que está en situación de calle cuando va a comprar un litro de leche. Todos vamos a pagar el 21, creo que la leche del 10,5%, creo que es reducido. Pero todos pagamos el mismo. Lo cual, bueno, suena complicado porque Paolo Roca no destina el mismo porcentaje de su ingreso mensual a pagar la leche que yo o que la persona que está viviendo abajo de un puente. Evidentemente, algunos destinan todo lo que tienen a poder comprar esas cosas y otros es apenas una fracción mínima. Pero todos pagan igual porque nos dicen que eso es justicia. Eliminar ingresos brutos y tasas municipales, que si bien es cierto son distorsivos, se reparte que se reparte entre todos los niveles de gobierno para poder conformar lo que llaman un super IVA, significaría que trasladar la carga hacia el consumo masivo, es decir, todos esos impuestos, volver a concentrarlos en el impuesto más fácil y más injusto para cobrar, que es el IVA. En la práctica esto sería además, por una cuestión lógica, cualquiera que conoce la Argentina es lo primero que va a pasar, se van a encarecer bienes y servicios de uso popular, mientras se van a aliviar entonces otros tributos que recaen sobre quién, sobre las empresas, los exportadores o los que tienen grandes patrimonios. ¿Algo nuevo bajo el sol? No. Esta reforma reordena el sistema impositivo hacia una concentración mayor de recursos de la recaudación, simplificando entonces para el Estado la forma de cobrar, pero trasladándole la cuenta a los consumidores. En términos de justicia tributaria, la situación es clara. La Argentina ya tiene una presión impositiva muy alta en el consumo. El IVA representa aproximadamente el 30% de la recaudación impositiva a nivel total. O sea, 1 de cada 3 pesos casi corresponden al IVA de lo que recauda el Estado. Y eso corresponde a los sectores populares. Llevar esa lógica más allá implicaría profundizar la desigualdad en lugar de corregirla. Es decir, si yo ya tengo este problema y la llevo al 25% y que después no nos sorprendamos en que sea el 27%, solamente va a agravar esa situación. Solo competimos, les cuento, ahora vamos a ver, con Brasil en la injusticia de los impuestos. El sistema brasileño es tan nefasto como es el nuestro. Lo más curioso es que nosotros tenemos siempre el ejemplo de Estados Unidos. Nosotros queremos ser Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué parte nos toca de copiarlo de Estados Unidos, además de las drogas y tener gente viviendo en la calle? Parece que las partes buenas nunca, o las partes que son mejores que las nuestras, no las copiamos esas. ¿Por qué? Porque IVA nacional no existe en Estados Unidos. Lo que ellos tienen es lo que llaman el sale tax. Sale tax es el impuesto a las ventas minoristas, que solo se cobra en el último eslabón de la cadena, no como nos pasa a nosotros. Y no lo administra el gobierno federal, sino lo administran los estados. Esto, por supuesto, da variabilidad, por ejemplo, en Delaware, en Hampshire, New Hampshire, en Montana, en Oregon, el impuesto este es del 0%, en otros lados llega hasta el 7 o el 8%, sumando recargos municipales en promedio en Estados Unidos se pagan entre el 6 y el 7% de impuestos. Vayamos anotando, y eso que nos estamos yendo a casos extremos como en la Argentina, como decíamos, servicios, combustibles, automóviles y demás, ¿no? Que con una cosa muy graciosa, como si comprarse un auto o viajar en un auto, porque aparte de los vehículos se utilizan para desplazarse y además para desplazar mercaderías, es decir, tengas o no tengas auto, vas a pagar el costo del vehículo,
Eso no es un artículo suntuario y de lujo, según una legislación argentina que tiene un siglo de antigüedad y que en su momento podía haber sido considerado así, pero hoy evidentemente ya es una pieza de museo esta idea. La composición de la recaudación es interesante entonces porque el impuesto en Estados Unidos, estamos hablando, el impuesto federal a la renta de las personas y a las empresas, es lo que constituye la mayor parte de los ingresos. El payroll taxes, es decir, los aportes a la seguridad social y al Medicare, y los impuestos estatales y locales a la propiedad y venta son los que le siguen. ¿Qué implicancia social tiene esto? Que en Estados Unidos, yo vuelvo a recordar por si hay algún distraído, Estados Unidos es el paraíso capitalista y es el modelo que siempre nos dicen. Nosotros tenemos que hacer todo igual que en Estados Unidos. Si Estados Unidos no tiene sistema de salud natural y nosotros teníamos un buen salud universal cubierto entre el Estado y las obras sociales, tuvimos que introducir la iniciativa privada para producir una distorsión. ¿Por qué en Estados Unidos se hace así? Bueno, en Estados Unidos resulta que, como decíamos, el consumo no es la base principal impositiva. Allá se grava la renta y el patrimonio más que el gasto cotidiano, siendo el paraíso capitalista, porque ellos estimulan que la gente gaste, por lo menos estimulaban. China, porque alguno me dice, bueno, ¿por qué habla de Estados Unidos? Vamos a comparar también con China. Yo, porque Estados Unidos es mucho más viable que la Argentina copiemos algo. Copiar algo de China sería una cosa utópica. Pero China tiene otro sistema, tiene un sistema de IVA, ¿sí? Que es uno de los puntales de su recaudación. Ellos tienen un 13% para la mayoría de los bienes, la mitad casi que nosotros, tasa reducida de 9% para transporte, servicios básicos, alimentos y libros, y una tasa súper reducida del 6% para servicios financieros, consultoría y otros. Y esto mucho tiene que ver con que China usa herramientas hipercapitalistas para su desarrollo. China tiene un impuesto a las sociedades que es del 25% estándar, con reducciones para pymes y sectores estratégicos y contribuciones a la seguridad social. En China, y esto es lo que lo destaca, lo que le pone un sello de identidad, el IVA no es para recaudar solamente. O sea, nosotros tenemos un IVA que es para recaudar, para que después lo gasten discrecionalmente los funcionarios del Estado dando el 3% y esas cosas. Se usa en China esa recaudación del IVA como herramienta fundamental para la política industrial. Es decir, se aplican reembolsos del IVA a las exportaciones para estimular la competitividad internacional. Aunque mucho se cobra el consumo, el Estado chino utiliza ese sistema para subvencionar su producción y sus exportaciones. Por lo tanto, consigue mantener un equilibrio entre la inversión pública y los subsidios. O sea, recaudan, pero lo hacen con un fin muy específico, que es el desarrollo de la industria nacional. Ese es un modelo. El otro modelo de Estados Unidos es no recaudamos o recaudamos muy poquito con el consumo y grabamos patrimonios, bienes personales y otras cosas. En la Argentina la cosa no es así. En la Argentina la recaudación depende fuertemente de los impuestos al consumo. IVA, ingresos brutos, tasas, que son, como decíamos, profundamente regresivos. Estados Unidos prioriza gravar ingresos patrimoniales y el consumo tiene un peso mucho menor, mientras que China entonces grava el consumo con IVA, pero lo redirecciona hacia la producción y al comercio exterior, convirtiéndolo en una palanca de desarrollo, no solo en un mecanismo recaudatorio. Nosotros nos quedamos solo en un mecanismo recaudatorio, encima con el doble de presión que lo que hace China. Estados Unidos tiene un eje entonces en que el esfuerzo lo ponen los contribuyentes de mayores ingresos y las empresas. Estados Unidos es el paraíso capitalista.
En China, el país socialista, el IVA es importante, pero se recicla para estimular la competitividad nacional. En la Argentina, el consumo popular es la vaca lechera del fisco, sin retribución ni justicia distributiva alguna. Si uno ve aproximada la composición impositiva de la Argentina, el 50% va a recaer en el IVA, ingresos brutos y tasas municipales. Renta y beneficios para las personas beneficios de personas y empresas, aproximadamente un 30%, y lo que es patrimonio, que en general esto se apunta a las sucesiones, riqueza, propiedad y demás, hablamos de un 5%. ¿Qué otro país se compara con el nuestro, aunque no tan exitosamente como el nuestro? Brasil. Brasil tiene un 45% de consumo, o sea, de impuestos apuntados al consumo contra el 50% de la Argentina. En el ICMS estatal, el IPI, el PIS y el COFINS. En tanto que la renta y los beneficios graban el 30%, más o menos como acá, y el patrimonio es peor todavía que en la Argentina, apenas un 3% contribuye al presupuesto nacional. Si esto lo comparamos con Estados Unidos, el consumo, que está entre 45 y 50, Brasil, Argentina, en Estados Unidos es entre el 17 y el 18, en total. Mientras que lo que es renta, es decir, los renta, beneficios de personas y empresas, lo que para nosotros y nuestros hermanos brasileños es del 30%, en Estados Unidos es del 55%. Y el patrimonio, lo que se cobra por impuestos, sucesiones, propiedades y demás, acá en la Argentina es el 5%, en Brasil el 3%, en Estados Unidos es el 12%. No, el país más socialista no es la Argentina, como nos dicen, tampoco lo es Brasil, es Estados Unidos, en ese sentido, entonces, o yo estoy leyendo mal los números. China está en el 35 al 40% de consumo total, 40% de renta y 5% de patrimonio. Es decir, China está en una escala intermedia, con la diferencia que esa plata, como decíamos, se utiliza para obras públicas y cuestiones de ese estilo. Hasta la Unión Europea en sostener lo que es el estado de bienestar social, mientras que en la Argentina no tenemos estado de bienestar social, o lo estamos desmantelando porque lo tuvimos, y grabamos como en China, pero aplicamos después el criterio de Estados Unidos de no meternos en nada. Argentina y Brasil en realidad sobresalen por la altísima carga sobre su consumo, que termina siendo entonces profundamente recesiva, mientras Estados Unidos le da peso a la recaudación en renta y patrimonio y mucho menos en el consumo. China y la Unión Europea buscan un equilibrio entre el consumo y la renta, con un IVA más fuerte, pero compensado con beneficios productivos en China o servicios sociales en Europa. El impuesto al patrimonio en la Argentina entonces es marginal, mientras que en Europa, Estados Unidos y Japón tiene importancia vía impuestos inmobiliarios o sucesiones. La mitad de la recaudación proviene del IVA, ingresos brutos, como decíamos, etcétera, y esto significa entonces que pagan más quienes menos tienen, porque destinan casi todo su ingreso al gasto básico. Es un sistema totalmente regresivo, no distingue entre ricos y pobres al momento del consumo. En Estados Unidos el consumo aporta menos del 20%. El peso está puesto en los impuestos a la renta y al patrimonio. El sistema entonces es más progresivo porque grava a quienes más ganan o poseen. En la Argentina y en Brasil también es moneda corriente la devolución de servicios de muy poca calidad, por lo tanto todo después tiene que ser costeado de forma privada, es decir, educación, salud, seguridad, uno tiene que ir contratando servicios privados para poder hacer lo que el Estado brinda en forma muy, muy deficiente. Y China, como decíamos, devuelve a la economía
en productividad, asegurando ser competitivo. El objetivo de China es precisamente su competitividad. Y en Estados Unidos, aunque los servicios sociales son básicamente muy limitados, el consumo está poco gravado porque, como decíamos, se asume que lo que va a pagar va a ser lo que es rentas y propiedad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer por sentido común? Tal vez no lo que nos dice Giordano, no es que hay que subir el IVA, habría que sacar el IVA. ¿Por qué? Porque es un impuesto regresivo, porque todos pagan lo mismo al consumir sin importar su ingreso, y porque un trabajador informal o un pobre destina casi todo su salario al consumo. O sea, no ahorra, no invierte, solo consume. Y entonces la parte de impuestos que debe sostener es infinitamente más alta que el resto. Castigan entonces además la formalidad. Las empresas que facturan y pagan IVA están en una situación, pero los sectores, lo que se hace en negro, lo que se evade, es lo que termina por generar esa competencia desleal que luego va a justificar toda otra andanada de cuestiones, ¿no? Permite que se multiplique la burocracia, porque es un impuesto de una liquidación muy compleja, ya que hay créditos fiscales, facturación electrónica, reintegros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que administrarlo y eso requiere grandes costos de administración, tanto para el Estado, que tiene que tener una legión de empleados trabajando en eso, así como también para el contribuyente. Encarece la producción nacional, porque aunque los exportadores reciben íntegros, los mecanismos son lentos y no siempre se completan. El IVA acumula costos financieros en la cadena productiva. Pero entonces decimos, bueno, si es tan negativo, ¿por qué no se elimina? No se elimina porque recauda mucho. El IVA, como decíamos, representa el 30% de todo lo que se recauda. Sacarlo de golpe abriría un agujero fiscal enorme, es difícil reemplazarlo y habría que subir otros impuestos. La transición entonces sería políticamente complicada. eh, Se argumenta que IVA casi todo el mundo lo tiene, la mayoría de los países lo hace porque es fácil de cobrar y difícil de evadir completamente. Y el FBI dice que, bueno, que esto es muy seguro y es muy bueno para garantizar los ingresos, sobre todo en un país tan complicado como la Argentina, que saben que es bastante difícil de ordenar. ¿Qué podíamos hacer si querríamos sacar el IVA? Y bueno, hay algunas opciones. Poner un impuesto como hace Estados Unidos a las ventas, cobrando solo en el último eslabón, lo cual significaría la estructura impositiva que se simplifica y por otro lado generaría una menor presión. Entonces, habría que, para compensar, porque este es un juego de suma cero, si yo tengo que más o menos tener un equilibrio fiscal. Yo puedo bajar los gastos, como hace mi ley, con los resultados que está haciendo, destruyendo la economía, o puedo en realidad sostener los ingresos equilibrados, pero si para sostener esos ingresos bajo el IVA, que me aporta un tercio de lo recaudado, tengo que subir otra cosa para compensarlo. Entonces, ¿qué tendría que subir? Los impuestos a la renta y el patrimonio, es decir, impuestos a la renta que son más progresivos, impuestos inmobiliarios por ahí a valor de mercado, que va a dañar sobre todo a las grandes fortunas, porque uno también ahí tiene que diferenciar. Una cosa es una vivienda familiar y otra cosa es una mansión que vale 100 millones de dólares o el gran patrimonio que puede tener una empresa. Y también se ve con los impuestos a la herencia. Una cosa es heredar una casa, dos propiedades que tenían los padres, y otra cosa muy distinta es heredar un imperio como le pasó a Mauricio Macri con su padre, y que no se pague nada, se pague muy poco, tal vez no sea justo para el resto de la sociedad. Entonces, habría que rediseñar toda la estructura progresiva para decidir quién paga en lugar del consumidor. ¿Quién? Los que tienen patrimonio, los que ganan más, los que consumen bienes de lujo.
Es una fórmula a discutir, pero evidentemente no podemos seguir haciendo que gaste, que pague aquel que es el consumidor, independientemente de sus ingresos. Pero esto afectaría intereses, afectaría primero a los gobiernos, tanto nación, provincia y municipios se verían afectados en sus estructuras impositivas. Y el IVA y los impuestos al consumo, como decíamos, son cómodos de cobrar, se recaudan en el momento y son difíciles de evadir. Son ingresos automáticos y previsibles que ningún gobierno tiene ganas de soltar. Cambiar el esquema basado en el patrimonio o en la renta requiere entonces generar catastros actualizados y capacidad fiscal que hoy en la Argentina por lo menos no existe. El gran capital concentrado empieza a ser el problema. Los grandes patrimonios inmuebles urbanos, campos de alto valor, activos financieros están subgravados tanto en Argentina como en Brasil. Un sistema de arquitectura financiera serio incluiría, como decíamos, el impuesto a la renta o a la herencia y golpearía entonces a los sectores más influyentes, terratenientes, constructores, fondos financieros, grandes familias empresarias, etc. Pero claro, hay un problema. Estos sectores que tienen capacidad de lobby porque tienen plata y porque ellos ponen a los políticos que están gobernando. Por eso ponen plata en las campañas políticas, para tener precisamente esa herramienta. Y pueden ejercer claramente un veto político. El complejo exportador es el otro factor, otro de los factores más negativos con respecto a un cambio de la estructura impositiva. ¿Por qué? Porque las retenciones y el IVA le generan a ellos caja fácil. Si las reemplazan por un esquema de devoluciones o de rebajas al estilo chino, eso significaría devolver recursos al sector privado en lugar de usados para gastos corrientes del Estado. La política fiscal argentina está armada para que la exportación sea la fuente de liquidez inmediata. ¿Por qué? Porque siempre estamos en deuda. Recuerden ese tema también. El FMI y los organismos internacionales prefieren impuestos al consumo porque, como decíamos, son estables y predecibles, y un impuesto patrimonial o de renta progresiva es mucho más volátil, va a depender del ciclo económico, es decir, si las cosas van bien, se cobra más, si las cosas no van bien, no cobra más, entonces hay que hacer crecer la economía para tener mejores ingresos, y se necesita una institucionalidad robusta, necesitas que la gente crea en el sistema, cosa que la gente no cree. Como el FMI desconfía de que la Argentina pueda administrar esto, en realidad prefiere ir por el IVA alto y generalizado. Simple, fácil, injusto, pero ¿qué le importa al FMI? Técnicamente se podría sí hacer un sistema más justo y eficiente, aunque políticamente nadie quiere pagar el costo de enfrentar a gobernadores, municipios, élites patrimoniales, organismos internacionales, porque todos están cómodos con este sistema, porque mantiene el status quo y el consumo popular es el que paga el costo de todo. En definitiva, son todos parásitos que viven del pueblo trabajador. Cambiar IVA por patrimonio y renta implica confrontar con gobernadores, con terratenientes, con dueños de constructoras, con dueños de bancos, con multinacionales y con el propio FMI. ¿Qué gobierno en la Argentina tiene poder político o voluntad para abrir ese frente? Sería un gobierno revolucionario. No tenemos gobierno revolucionario. Cristina, en su periodo de gobierno 2009-2015, implementó devoluciones del IVA para sectores vulnerables y programas como Precio Cuidados, pero en realidad nunca planteó eliminarlos, sino apenas maquillar el efecto regresivo. Macri hizo el pacto fiscal con los gobernadores y ahí habló de reducir gradualmente ingresos brutos y armonizar el IVA. Armonizar. Tema que fíjense hasta cómo eligen las palabras, ¿no? ¿Qué hizo? Nada. No se tocó ingresos brutos ni el IVA. Gobiernos como el de Alberto Fernández lanzaron reintegros de IVA para compras con tarjeta de bajos sectores. Compres sin IVA en el año 2023. Pero fue básicamente una medida electoral, no estructural,
que duró nada. Y apareció luego Javiercito Milei con su discurso de baja de gasto y simplificación impositiva, pero por supuesto sin cuestionar el IVA. La inclusión de Caputo como ministro de Economía fue suficiente para dejar en claro que es la caja más eficiente el IVA. Es decir, si hablamos de un impuesto regresivo, es obvio que Milei va a tender a subir el IVA y no a bajarlo. Una simplificación real del sistema impositivo argentino podría ayudar, además, a blanquear, pero también depende cómo esto se haga. ¿Por qué? Porque eso significaría menores costos de cumplimiento. Hoy una pyme puede enfrentar hasta 160 impuestos distintos entre nación, provincia y municipio. 160 impuestos de distintas formas y categorías y colores, lo cual es un verdadero delirio, es una maraña que lleva a qué? Al obvio, a que haya evasión e informalidad, porque ni siquiera se puede cumplir. Si alguien, un empresario pyme, decidiera pagar todo como corresponde legalmente, sin ilusiones, sin nada, sin ninguna trampita fiscal, nada, sería absolutamente inviable, no podría hacerlo. Además, habría más previsibilidad, dado que el contribuyente sabría cuánto, cómo y qué debe pagar, y eso lo ayudaría a que tenga más ganas de hacer las cosas formales. Hay una incertidumbre que viene de cambios constantes, regímenes superpuestos y fiscalizaciones discrecionales que no alienta ese sistema. Otro problema que hay es que las empresas buscan huecos constantes en esa maraña para evadir. Entonces, con una simplificación sería mucho más difícil que encuentren esos huecos y los reduciría. Habría un blanqueo automático, dado que un impuesto al consumo con factura digital y devolución inmediata, como sucede en Chile con la boleta electrónica o en Brasil con la nota fiscal en São Paulo, obliga a facturar y a formalizar al comerciante. ¿Cuál sería el límite de esto? Entonces, si la simplificación se hace con un IVA súper alto, como propone Giordano, el efecto sería el contrario al que uno busque. Se mantiene, es más, se profundiza la regresividad del impuesto. Es decir, se profundizaría el impuesto sobre los que menos tienen, mientras que no se blanquearía más impuestos, simplemente porque es imposible de hacerlo y porque desmotivas al contribuyente. Si el IVA entonces se reemplazaría por un impuesto al estilo Estados Unidos del 5 al 7%, o un IVA único con reintegros claros al estilo chino, el incentivo a facturar sería mayor porque habría créditos fiscales, devoluciones o beneficios que llevan a cambiar. Por ejemplo, en la Argentina, un kiosco va a pagar IVA del 21%, ingresos brutos del 3,5% al 5%, más las tasas municipales, aportes, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace el kiosco? No te factura. Todos sabemos que funciona así. No hay nada nuevo. Entonces, ¿qué pasaría si uno simplifica el sistema? Si el kiosquero solo pagaría el 5% de sus ventas finales y nada más, le va a convenir estar en blanco, porque la carga social sería baja y tendría que acceso a créditos, a obra social, a jubilación, estaría con el sistema de su lado. Lo que pasa es que las veces que se intentó eso, que nos vendió eso el liberalismo, lo hacía con unas tasas impositivas gigantescas, que eran imposibles el blanqueo. Para poder hacer esa generalización, vos lo tenés que poner un valor del 5%, no del 21% con ganas de llevarlo al 25%. El problema entonces no es solo técnico, en realidad no es técnico, el problema es político, porque cada tributo en realidad es una caja recaudatoria que va para alguien, para la nación, para la provincia, para los municipios, y los políticos se pelean por esa caja. Y además el capital, los grandes capitalistas, les conviene un sistema donde ellos paguen poco y pague la masa
el grueso de los gastos, porque a esos les ahorra plata. En la Argentina hay otro problema más, es que el capital financiero está gravado de manera parcial y muchas veces simbólica, lo cual genera diferencias, como por ejemplo, con lo que se ve en Estados Unidos o en la Unión Europea. Los intereses de los plazos fijos, los bonos y los títulos públicos pagan impuesto a las ganancias desde que Macri hizo la reforma del 2018. Alícuotas del 5% para instrumentos en pesos y 15% para los de moneda extranjera ajustados en SER. Los dividendos distribuidos pagan un 7% adicional. En la práctica hay excepciones, por supuesto, bonos soberanos en pesos emitidos localmente que reducen la base. Bienes personales, grava activos financieros en cuentas, títulos, depósitos en el país y en el exterior, alícuotas de hasta el 1,5% en bienes en el país y 2,25% hasta los bienes en el exterior, y para muchos activos tienen protección o blanqueos que permiten reducir la carga. Está el impuesto al cheque, 0,6% de los débitos y 0,6% de los créditos bancarios, lo cual es un impuesto altamente distorsivo, también creo que fue metido por Cavallo, pero que recae, y también era coyuntural, pero que recae sobre la economía formal, más que sobre la que afecta al gran capital financiero, que suele operar con derivados, cuentas especiales o en el exterior. Es decir, enganchás solo al pobre tipo que tiene la obligación de tener algo blanqueado y no al gran capital que usa otros instrumentos para los grandes pagos. Una vez más, un impuesto regresivo. ¿Qué nos faltaría también? Un mercado de capitales y especulación, es decir, que la ganancia del capital por compraventa de acciones locales que coticen en bolsa no estén exento como ahora para personas residentes y que hace que solo paguen los no residentes. Fondos offshore, derivados o criptomonedas, que eso, bueno, no hay prácticamente control, hay una gran evasión y gran parte de esas operaciones no están controladas simplemente por la FIP o el ARCA, no sé cómo se llama ahora. Si lo comparamos internacionalmente, en Estados Unidos todo ingreso de capital, sea por intereses, dividendos, plusvalías o lo que sea, tributa a ganancias con escalas progresivas. La Unión Europea grava rentas de capital con tasas cercanas al 25-30% y muchas veces más altas que en la Argentina. Y Argentina recauda muy poco por este cabral, como es de esperar, porque las alícuotas son bajas y las excepciones son muchas. El peso se descarga, insistimos, en el consumo y en los ingresos laborales. En la Argentina, el capital financiero está entonces solo gravado parcialmente, con tasas bajas, con muchas excepciones y con mucha facilidad para evadirse. Está hecho a medida. En los hechos no contribuye en proporción a su verdadero tamaño y la carga impositiva termina entonces, como decíamos, cayendo sobre consumo y salario. Y acá nos surge un punto que no habíamos tocado hasta ahora, que es el de los salarios, que lo venimos nombrando recurrentemente. Un punto casi nunca discutido es el tema de salarios y jubilaciones, que tienen una base impositiva muy fuerte en la Argentina. Y es básicamente, primer punto a discutir, ya alguna vez lo insinuamos, es un contrasentido tratar de fomentar el empleo formal y sostener a los jubilados y tener esta estructura. ¿Por qué? ¿Cuánto pagan los salarios? Los aportes del trabajador son del 11% por jubilación, 3%, puede haber alguna diferencia, pues esto lo modifican constantemente, que de cuando yo tome los datos, 11% de jubilación, 3% de obra social, 3% para el PAMI, que es la obra social de jubilados y pensionados, lo cual significa que cada trabajador contribuye con su bolsillo con el 17% de su salario bruto. Las contribuciones patronales faltan, porque eso es lo que paga solo el trabajador. ¿Qué paga la patronal? Paga entre el 10,77 y el 12,71% de jubilación, 6% de obra social, 1,5% de fondo de empleo
Y después además tiene la RT, asignaciones familiares y demás, lo cual lleva entre un 25 y un 27% de la nómina. Es decir, por un lado tenemos lo que paga el trabajador, 17%, y hasta un 27% lo que paga el empleador. Esto significa, estamos hablando de básicamente la mitad del sueldo se va en impuestos. Y yo quiero estimular la creación de empleos cobrando al trabajo la mitad de lo que genera, mientras casi no cargo las ganancias financieras. ¿Se entiende cómo es el juego nefasto en el cual estamos sometidos y que parece que nadie ve y yo soy el único loco que se da cuenta de estas cosas? Sigamos, porque todavía no terminamos con esto. Después está todavía la cuestión del impuesto a las ganancias, que eso toma un poquito más de relieve, hubo protestas en su momento de la CGT, porque eso afecta a trabajadores de ingresos medios altos. Fíjense qué curioso, a medida que va subiendo la escala es más difícil tocarle ese bolsillo. A medida que baja la escala, uno mete impunemente la mano en el bolsillo, como pasa con los jubilados, que a nadie le importa. La escala de ganancias va del 5 al 35%, pero bueno, por cómo está hecha, muchos de los trabajadores terminan tributando, aunque realmente su poder adquisitivo sea bastante bajo. Y además le podemos agregar a las jubilaciones que pagan ganancias si superan un mínimo no imponible y que además ya pagaron durante su vida laboral, lo cual es una doble imposición, un doble castigo. Se grava el salario cuando se cobra y se grava también cuando se gasta con el IVA. Entonces tenemos otra nueva rosca en la presión sobre la gente común de la calle. Hay veces a alguna gente no le gusta consumidor, suena medio liberal el término, sobre el pueblo, sobre el ciudadano común, póngale el nombre que quieran, no importa la etiqueta, entendamos el concepto. ¿Qué pasa con esto? Obviamente se desincentiva el empleo formal, porque si la carga entre el empleador y el trabajador supera el 40%, ¿qué va a pasar? Va a ser que se empuje la informalidad. Si hay un reduccionismo en esta lógica de enfrentar un sector con otro, diciendo, bueno, eso se lo ahorra el empleado porque no quiere blanquearlo. Hablen con cualquier dueño de una pyme, le va a decir, no puedo pagar más, estoy absolutamente quebrado y vos querés que yo pague además un 40% que me sale el trabajador. ¿Por qué sale un 40%? Porque hay una masa X que va a destinar el empleador. El empleador dice, yo voy a pagar 1.000.000 de pesos por este trabajo. No puedo pagar más de 1.000.000 de pesos. O me parece justo el razonamiento que sea, pero es 1.000.000. Si yo tengo que pagar 40% más, se me va 1.400.000. Como mi tope era 1.000.000, ¿qué voy a hacer? Voy para atrás. Entonces, en lugar de pagarle 1.000.000 al trabajador, le voy a pagar 700.000, no sé, sacando la cuenta en el aire. ¿Para qué? Para que cuando pague, el total a pagar sea ese 1.000.000. ¿Quién terminó pagando en el fondo eso? El propio trabajador, que se hubiese llevado 1.000.000 y se va a llevar 700, porque el cálculo no es solo con lo que le debitan al trabajador, es lo que debita al trabajador más lo que le debitan al empleador, porque eso es masa salarial que hubiese terminado en el bolsillo del empleador si no habría que pagar el impuesto, el empleado, si no había pagado el impuesto. Después, bueno, me puede decir, no, pero el empleador eso se lo quiere para guardar su bolsillo. Bueno, eso es empuja distributiva que se puede discutir de otra manera, pero la realidad es que cualquier empresa te va a calcular la masa de salarios en total, con lo que tiene que pagar con todos los impuestos. Entonces, ¿cuál es la solución? O le pago menos al que está en blanco o negreo. ¿Y cómo se negrea? Todos lo saben. Con subfacturando, pagando parte del sueldo en negro, no pagando horas extras en blanco y demás, porque cada hora extra o cada cosa que se paga aparte, paga y nadie quiere pagarlo, ni el empleado ni el empleador. El empleado quiere que lo pague el empleador no lo quiere pagar, por lo tanto se arma un lío. Y esto además, ¿qué hace? Empuja la informalidad. Y además hay un problema de justicia intergeneracional, ahora que está de moda hablar del tema intergeneracional. Los jubilados que ya pagaron van a tener que volver a pagar. Entonces pagan 2 veces. Quien en realidad es jubilado es el mismo trabajador dentro de unos años.
¿Cuál es la alternativa estructural a esto? La seguridad social no debe financiarse exprimiendo los salarios. Ese es el problema, ese es el eje central del problema. Y esto no es una política antiobrera, todo lo contrario, y ahora voy a explicar por qué. La renta de los sectores que concentran la riqueza y las divisas son quienes tienen que pagar ese presupuesto, no el trabajador común. A ver si se entiende. Entonces, yo no tengo que tener una caja recaudatoria para seguridad social cobrándole al trabajador y al jubilado, y la tengo que estructurar con las ganancias de los exportadores, por ejemplo, el agro, la minería, la energía y el capital financiero, bancos, fondos, especulación bursátil, derivados, y en los impuestos patrimoniales serios, terratenientes, inmuebles humanos de alto valor, grandes fortunas, etc. Esto es lo que hay que hacer de verdad y no seguir grabando esto, porque esto va a permitir reducir los aportes laborales y eso va a abaratar el empleo formal. Esto va a aliviar la jubilación de los impuestos jubilatorios, mejorando el verdadero poder adquisitivo y a ser más progresivo el sistema, de forma tal que financie quien tiene mayor capacidad contributiva real, no el que está viviendo al día. Hoy la seguridad social está montada en el trabajador y el jubilado, cuando debería estar montada en el capital concentrado. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que pasa que nadie ve. El ingreso directo más alto, con menores descuentos en salario bruto, de hoy hasta el 17%, permite que el bolsillo se engorde sin necesidad de mayores negociaciones, simplemente devolviéndole al trabajador ese 17% ya tenés un tenés un aumento. En la situación que estamos tampoco alcanza, pero bueno, es un primer paso. Más empleo, ¿esto qué generaría? Más empleo formal, con cargas patronales reducidas. Muchas pymes y comercios que hoy pagan en negro podrían empezar a registrar sus empleados, porque si no pagarías por registrarlo, ¿por qué lo tendrías en negro? Yendo a la posibilidad de comerte un juicio laboral, de no tener acceso a descuentos, porque aparte de eso después lo vas a descontar de ganancias y de otros impuestos. Entonces te convendría tenerlo en blanco. Menor precariedad, porque un blanqueo masivo significaría estabilidad laboral para todos y acceso real a derechos como obra social, jubilación, seguro. Bueno, lo de las obras sociales, los monotributos, para un capítulo aparte, lo que están haciendo es verdaderamente demencial entre todos, entre gobiernos, sindicatos y demás. Pero bueno, no se puede abarcar todo junto. También habría una afiliación, y esto tendría que hacerle abrir los ojos a los sindicatos, porque habría una afiliación automática mucho más amplia, porque creciendo el empleo formal se multiplicarían los aportes sindicales. Más trabajadores formales, más aportes sindicales. No es tan difícil. Mayor representatividad, porque habría sindicatos más fuertes y con mayor legitimidad social. Lástima que alguna vez Ivoni trató de hablarlo con Octavio, que nunca se dignó ni siquiera a responder. Primero sí le respondió cuando creyó que era por otra cosa, pero no nunca más bola. Pero no importa. Poder político renovado. ¿Por qué? Porque si los sindicatos son más fuertes y tienen mayor legitimidad social, tendrían mayor músculo para negociar e inclusive para presionar en contra de la informalidad y el desempleo. El status quo político también se vería afectado. Hoy el sistema que hace favorece una caja inmediata del Estado, mantiene a los sindicatos negociando mejoras entre comillas, pero que apenas son pequeños paliativos frente a una estructura que castiga de base a los trabajadores. Para que la sociedad tenga más formalidad, mayor recaudación genuina y un sindicalismo con mayor capacidad de control social, habría que hacer estas modificaciones que serían revolucionarias. ¿Quién se perjudicaría? Y
El poder económico, porque tendría un adversario además más fuerte, porque el sindicalismo, los gremios, tendrían millones de nuevos afiliados que serían más difíciles de doblegar. Y para la política, que se encontraría ante un dilema, porque trasladar la carga del salario al capital implicaría enfrentar los lobbies más duros del país. Y esto nos lleva al principio de la historia, y con esto ya terminamos. Es bastante simple de entender. Por ahí el desarrollo fue largo, quizá obviamente si esto se aplicaría habría que hacerlo un desarrollo mucho más en profundidad, pero la base está. Y la base es sacar la carga impositiva sobre el consumo, sobre el salario y sobre las jubilaciones y trasladarlas a los que realmente en las últimas décadas han ganado. Bancos, exportadores de cereales, empresas de energía, terratenientes que realmente tienen plata, no la payasada de las 1000 familias, los que realmente, los pools que realmente producen, las mineras, y no sé ahora otros que se me estén escapando. Pero sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Quiénes son los que históricamente ganan y quiénes son los que históricamente pierden? Bueno, hay que reformar la estructura impositiva. Ahora, ¿qué político está hablando de este tema? Esto lo propone el kirchnerismo, esto lo propone el masismo, esto lo propone el macrismo, esto lo propone el mileísmo, esto lo propone ni siquiera la izquierda. ¿Quién lo propone? Nadie, absolutamente nadie. Todos juegan para el lado de las patronales. Y la izquierda, no sé si por desorientación o por complicidad, se ocupa de hablar en inclusivo y cuestiones de género. Y después hacemos un discurso general, ¿viste? Bueno, no, estamos a favor de los trabajadores, de la toma revolucionaria, las asambleas populares. Empecemos por hablar de las cosas concretas, directas. Hay cosas que se pueden hacer. La primera que se tiene que hacer es cambiar la estructura impositiva para que paguen los que más ganan y no los que menos pueden defenderse. Si no hay partidos políticos que representen esto, ¿para qué nos llaman a votar? ¿Para qué? Salvo para convalidar un sistema que legitima esta injusticia que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Porque, para colmo, no solo no se corrige, sino cada tanto se le da una vuelta de rosca para hacer el sistema más injusto.